Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada. Continuamos con este estudio de matrología para tomar ejemplos, ideas santas que nos ayuden a vivir en este periodo final mientras esperamos la gloriosa venida del Señor. Y lo estamos haciendo siguiendo o tomando como base el estudio, la obra maravillosa de la madre Cira Carrasquer Pedrós sobre matrología, madres orientales y occidentales. Hoy vamos a volver a Oriente y vamos a ver qué pasaba durante este siglo IV. Y nos vamos a encontrar con la gran iniciadora de las amas del desierto, las madres del desierto, ermitaña, Santa Sinclética. Es la más famosa de las madres del desierto. Su doctrina está sintetizada en 27 apotegmas que se conservan de ella y que están sacados de su vida, escrita a finales del siglo IV o quizás en la primera mitad del siglo V. Santa Sinclética existió de verdad. Y vamos a ver algo acerca de su vida, algo bastante de su vida, porque es la principal de las madres del desierto. Su influencia fue tan notoria que su vida dejó profundísimas huellas y mereció ser escrita. Vamos a ver algo acerca de los primeros años de su vida. Era oriunda de Macedonia. Sus antepasados habían dejado Macedonia y se trasladaron a Alejandría. Y quedaron prendados de Alejandría, no tanto por la magnificencia de los edificios, sino porque encontraron en esta ciudad una fe sencilla unida a una caridad sincera. Era pujante aquí la vida de la comunidad cristiana. La tomaron entonces, la familia de Sinclética tomó a Alejandría como su segunda patria. Había en Alejandría tres grupos religiosos principales: los judíos, los cristianos y los árabes. Una ciudad selecta en cuanto a ciencias y a las artes, cuya cultura atrajo a multitud de estudiosos y sabios de todas partes del mundo conocido. Fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., en tiempos de Sinclética, entre la segunda mitad del siglo III y principios del IV, era un gran centro cultural con la espléndida biblioteca. El número de sus volúmenes llegó a alcanzar 700.000, pues todos los viajeros, fíjense esto, qué interesante, todos los viajeros y sabios que llegaban a Alejandría, atraídos por el saber, estaban obligados a dejar en ella una copia de los libros que poseían. Por eso se incrementaba la cantidad de volumen. La escuela filosófica alejandrina realizó la verdadera fusión entre la filosofía griega con predominio total del platonismo. Vamos a ver entonces cómo era la familia de Santa Sinclética. Era una familia noble, tenía gran bienestar material. Sinclética tenía una hermana que compartía con ella sus ideales
y 2 hermanos que también profesaban la fe de sus mayores. Siendo todavía niña, Sinclética se sintió atraída por Dios. Su alma comenzó a formarse en el amor y empezó a cuidar menos de su cuerpo que de su alma, vigilando constantemente los movimientos de su alma. Atención. Su gran belleza le atraía cantidad de pretendientes. Sus padres la inducían insistentemente a escoger alguno de aquellos jóvenes y contraer matrimonio. Pero Sinclética, con sensatez y entereza de alma, rechazaba tales insinuaciones. Las criaturas le hablaban de un matrimonio humano, pero ella deseaba el matrimonio divino. Así es que se mantenía absolutamente lejos de esas pretensiones de sus padres, sabía resistirlas. Atención para todas aquellas que pasan por situaciones como esta. Fue discípula de Santa Tecla, a la cual admiraba profundamente y vivía según sus enseñanzas. Y tomó como maestro al mismo que había tomado Tecla, San Pablo. Y nos cuenta a la madre Carrasquer Pedros, siendo el mismo Salvador el objeto de los deseos, también tenían el mismo adversario, Sinclética y Tecla. El adversario era el ángel caído, Satanás. Los ataques de este son distintos para ambas. Mientras que a Santa Tecla la tienta en el exterior, en el cuerpo, con escaramuzas más visibles, a Sinclética, en cambio, la hace víctima de una más solapada insidia, pues la va a atacar en el interior. En cuanto a la vida ascética que llevaba Santa Sinclética, encontramos maravillas de ejemplos. Tengamos siempre conciencia de qué tiempos estamos hablando, finales del siglo III, principios del IV. O sea, destacamos esto para que veamos, queridas hermanas, que la vida cristiana fue gloriosa desde el principio. Las primeras comunidades cristianas no eran tontas, sabían muy bien de la divinidad de nuestro Señor y de lo que significaba la vida celeste que nos vino a ofrecer. Es un invento de los herejes modernistas el pretender que solo los contemporáneos son los inteligentes, los sabios. No. Tenemos la plenitud de la vida cristiana y de la ciencia cristiana ya desde el principio. Por favor. Santa Sinclética guardó siempre los ojos de los ídolos mundanos, los mantuvo apartados. No se dejó seducir por el colorido, ni la presencia de los tejidos, ni el brillo de las piedras preciosas. Su resolución era inquebrantable. Las lágrimas de sus padres no la enternecían, ni tampoco los razonamientos de los demás familiares. Ella se mantenía siempre como un diamante, sin quebranto en el ánimo y en el pensamiento. Daba la impresión, al verla, que había cerrado con puertas herméticas su interior, guardando dentro todos los sentidos para conversar con el esposo. Miren que la profundidad de la vida interior, la noción de la vida interior, del santuario del alma.
y a modo de oración repetía las palabras de la Escritura con el fin de convencer a los demás de su resolución. ¿Qué repetía? Decía, mi amado es para mí y yo para mi amado. Las conversaciones que podían apartarla del recogimiento las rehuía y se refugiaba en las profundidades del alma. Pero si por medio de alguna indicación encontraba luz y ayuda, su inteligencia acogía y aceptaba lo que se le decía. Es decir, sabía ver, sabía discernir la acción de Dios también en aquellas ocasiones y por distintas personas u objetos, y sabía atender a lo que podía hacerle bien. Al ver la firmeza de la joven y su vida entregada totalmente al ideal, sus padres ya no la importunaron más. Venció Santa Sincrética. ¿Cómo guardaba el ayuno? Fundamental para la vida consagrada. Dice, no hubo nadie que la igualase en el amor que tenía a la penitencia, a esta penitencia, al ayuno. Pero Santa Sincrética se destacó siempre por su mesura. Obraba con tal discreción que ante la mayoría de los que la rodeaban pasaba inadvertida esa dura penitencia. Cuando mueren sus padres, ya bajo la moción del Espíritu Santo, tomó consigo a su hermana, que era ciega, dejaron la casa paterna con el propósito de vivir en un sepulcro que era propiedad de un familiar. En esa época los sepulcros eran de grandes dimensiones que hasta servían de vivienda. Reunió sus bienes, los distribuyó entre los pobres y, llamando a un sacerdote, se cortó las trenzas. Con este signo quería demostrar que renunciaba totalmente al mundo y a sus cosas. Con tal resolución daba a entender que su alma estaba cimentada en la sencillez y la pureza, y desde entonces comenzó a merecer el nombre de Virgen. Se retiró a la soledad, vida anacorética, eremítica. Se retiró a la soledad. Lejos de gloriarse en algo, se entregó por entero y saboreando gozosa la vida solitaria, reposando el alma dulcemente en Dios. Maravilla de la vida eremítica. Había aprendido, mientras vivía con sus padres, la virtud del trabajo, y de todo sacó provecho, de todo lo vivido en el hogar, para lanzarse a las alturas. Centró toda la atención en el espíritu, vaciándose de todo lo creado y de sí misma. Y una vez ya estando en la indigencia de bienes materiales, renunció a todo sentimiento de cólera, al resentimiento, a la envidia y a toda ambición, y edificó su casa sobre la roca, es decir, solo Dios. Desde el primer instante de su consagración, teniendo solo por objetivo a Dios, aventajó a cuantas tenían ya experiencia de vida solitaria. Llena del Espíritu Santo, las dejó atrás. Fíjense, fue una muerte mística, completa. Solo Dios, nada más. En cuanto a los detalles de su vida práctica, son pocos los testimonios por la discreción con que siempre obró Santa Sincrética.
ponía en práctica el mandato del Señor: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero a pesar suyo, se vio rodeada poco a poco de jóvenes que iban a buscarla para que les diera consejo y ayuda en la vida espiritual. Además del ayuno, mortificaba su cuerpo, su espíritu. Pero cuando terminaban los tiempos de prueba, mitigaba la extrema ascesis, pues temía que su cuerpo se debilitase en extremo y por eso mismo fuese vencido en las siguientes tentaciones. Su vida consagrada resplandecía en humildad y caridad, porque aún viviendo en la soledad, practicaba las buenas obras con el prójimo. Por esto que decíamos que trascendió su vida y entonces la iban a consultar. Algunas jóvenes, llevadas por el deseo de perfección, iban a preguntarle, a visitarla, y siempre le preguntaban cómo conseguir la salvación. Y Sinclética lloraba, simplemente no hablaba. Pero las jóvenes no se dejaban vencer, insistían, insistían, hasta que la santa respondía: ¿por qué tenéis tan buena opinión de mí? No soy más que una pecadora, no veo que haya hecho ni dicho nada bueno. Si queréis instruiros, todas tenemos el mismo maestro, que es el Señor. Podemos beber las aguas espirituales de la misma fuente y nutrirnos en las mismas ubres, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero las jóvenes le respondían: por un celo siempre vigilante, tú has progresado en la virtud, y las que tienen el hábito de obrar bien han de ayudar, por estar más capacitadas, a las principiantes. Eso es lo que nuestro común maestro nos ha enseñado. Le tapaban la boca. Sí. Era una batalla entre las jóvenes que querían ser sus discípulas y Sinclética, que no quería, pero finalmente se reúnen con ella. Y les habla siempre que la salvación es la doble caridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Les habla de la castidad perfecta y de lo que conlleva de gloria. Es el 100%, es la semilla que rinde el fruto al 100 por 1. Y les dice: para nosotras que nos hemos consagrado, la excelencia de nuestra profesión nos obliga a una pureza de vida y a la castidad. Hemos de vigilar para no caer en la superficialidad ni en la tibieza, porque si nos dejamos arrastrar por los sentidos, entregándonos a la risa fácil y desmesurada, dejando correr nuestra lengua y deslizándose hacia la maledicencia, cuando está hecha para cantar las alabanzas divinas, no solo hemos de evitar decirlas, sino también hemos de cerrar nuestros oídos a tales palabras. Y les enseña a regular todo esto, guiándose por la prudencia e incluso regulando las salidas. Era necesario moverse, dejar el lugar y hacer alguna cosa fuera. Y aún dice: aunque permanezcamos en casa,
No nos debemos adormilar. Hemos de estar vigilantes. Les enseña a dominar los pensamientos y a tener cuidado con las familiaridades excesivas de unas con otras, porque les dice, a veces el enemigo se ampara en la caridad fraterna para usarla en provecho propio. A las vírgenes que han renunciado al matrimonio y a todas las mundanidades, las incita al trato familiar con sus hermanas, bajando, ven, el nivel de atención y de concentración en el Señor y del amor del Señor. Se deslice hacia lo natural, humano. ¿Cuál es el remedio? La guarda del corazón de todo afecto desordenado y la presencia constante de Dios. Seamos prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Interesante cómo vivían estas jóvenes que iban con Santa Sinclética. Algunas de sus discípulas permanecían cerca, bajo la vigilancia solícita de Ama Sinclética. Otras vivían solas o en comunidades distintas e iban frecuentemente a verla para recibir el tesoro de su doctrina. Y es muy interesante cómo les habla de las diferentes vocaciones. Dice, que algunas, no todo conviene a todas, no todo conviene a todas. Cada una tiene su propio don y su propio carisma. A muchas les es provechoso la vida en un monasterio de cenobitas. A otras les va mejor retirarse en la soledad. Hay plantas que se dan muy bien en terrenos húmedos. Otras prefieren terrenos secos. Lo mismo sucede con las personas. E incluso dice, muchos consiguen salvarse viviendo con el cuerpo en las ciudades y otros, perdón, muchos consiguen salvarse viviendo con el cuerpo en las ciudades y con el espíritu en el desierto. Ermitaños urbanos, diríamos hoy. Otros, por el contrario, aunque viven en las montañas, terminan condenándose porque su modo de vivir es mundano. Entonces, atención, porque no está exactamente en el lugar que uno elija. Eso depende de las circunstancias y de los momentos, ¿no es cierto? Sino en el corazón. Podemos ser perfectamente ermitañas en plena ciudad. Y así hay cantidad de enseñanzas de Santa Sinclética, impresionante. Voy a cortar aquí y continúo ya viendo la muerte gloriosa de esta santa.